Buenas noches, jóvenes. Saludos a todos. Espero que se encuentren bien. Bueno, retomando pues la clase de laboratorio de máquinas eléctricas 1. Bien, nosotros habíamos logrado completar el laboratorio 5, que consistía en la polaridad de transformador. No obstante, nosotros decidimos realizar una continuación pues del laboratorio de esta experiencia y llevarlo entonces a una continuación, o sea, a una parte eh, número 2. ¿Ok? Como ustedes observan aquí, sería la guía 6, sería polaridad de transformador, segunda parte. Bien, esta práctica la lograron completar los jóvenes del segundo grupo. ¿Ok? Eh, no obstante, aquellos que no la hayan realizado, igual pueden presentarla también. Es bastante sencilla, aunque no, quizás no tengan pues las evidencias de la conexión, igual pueden presentarla. Bien, los objetivos serían identificar la polaridad de los diferentes devanados en un transformador con múltiples derivaciones, calcular y medir los voltajes en diferentes derivaciones del transformador, aplicar los conceptos teóricos relacionados con la polaridad y la relación de transformación en la manipulación práctica del transformador. Tenemos entonces allí una breve introducción. Tenemos los elementos que se utilizaron para realizar la actividad. Y bien, entonces primero empezamos allí con el diagrama de transformador monofásico con el cual contamos en el laboratorio. Ya lo hemos visto, tiene sus tres devanados con sus diversas tensiones. Y hay dos devanados que tienen a su vez eh, el devanado de 3 a 4, que tiene las derivaciones 7 y 8. Y el devanado de 5 a 6, que tiene la derivación 9. Bien, ahora, ¿en qué consistía, en qué consiste la experiencia? Bien, nosotros generamos aquí una lista con una diversa cantidad de tensiones, como ustedes lo pueden observar allí. Hemos propuesto unos 20 valores de tensión, ¿no?, que se pueden ir obteniendo ya sea sumando o restando pues la tensión de los devanados, aplicando pues el concepto de polaridad. Ahora, si ustedes se fijan bien, hay una diferencia entre ambas, o hay una diferencia pues aquí, se ve en una lista que dice tensiones como transformador y hay otra lista que dice tensiones como autotransformador. Ok, ¿cuál es la diferencia? Tenemos un ejemplo en la figura 2 y en la figura 3. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la figura 2, alimentamos el primario con una tensión de 120, que es su nominal. Realizamos una conexión entre la terminal 8 y 5, por lo cual entonces, siguiendo pues aquí nosotros también marcamos los puntos de polaridad
Ustedes observan que más y menos, luego sigue más y menos, luego el puente hace más y menos. Es decir, que los tres devanados estarían sumando pues sus campos magnéticos y sus tensiones inducidas se sumarían. Entonces sería 104 más 76, que sería 180, más 60, que sería en ese caso 240 volts. No obstante, si ustedes observan, no hay ninguna conexión eléctrica entre el devanado primario y el resto de sus devanados secundarios. Entonces, en ese caso sería netamente un transformador. En el caso de la derecha, que se ilustra en la figura 3, tiene entonces la misma tensión de salida, si ustedes observan también es 240. Hemos también utilizado un primario de 120 voltios. En este caso el puente está entre 2 y 5, ¿ok? De tal manera que el devanado de 120 se suma, tiene más, menos, llegaría otra vez más, menos, al devanado de 60 serían 180 y 60 más que serían 240. Y mediríamos entonces entre 1 y 6. Ahí entonces tendríamos 240. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? En el segundo entonces, ahora sí lo tenemos conectado como autotransformador. ¿Cómo sabemos eso? Porque ahora hay un puente, ¿no? Hay una conexión eléctrica entre el primario y el devanado secundario, ¿ok? Y ahí inmediatamente se transforma en un autotransformador. Tiene diversas características. Bien, la tensión, como ustedes observan, es la misma. En la próxima clase explicaremos esto un poquito más a fondo. La tensión es la misma, no obstante hay una diferencia. Las potencias que se van a estar manejando en cada caso van a ser diferentes, luego las vamos a explicar ahora con un ejemplo. ¿Ok? Pero bien, entonces, esas serían las opciones aquí como transformador. Entonces, cualquiera de estas tensiones que están aquí, de 1 a 10, deberían trabajarse sin hacer puentes del primario al secundario. Y las tensiones como autotransformador, entonces se harían realizando un puente entre el primario y cualquiera de los devanados secundarios. ¿Okay? Bien, en la práctica que se hizo pues en el laboratorio, bueno, los compañeros entonces ellos eligieron al azar dos tensiones, podía ser una de transformador, otra de autotransformador. Realizaban entonces los esquemas, ¿no? Acá nosotros, acá en la parte de abajo hemos puesto los espacios para que ustedes puedan adjuntar sus esquemas. Okay. Hacían los cálculos, obviamente. Aquí en este renglón hemos dejado el espacio para que ustedes pongan pues los cálculos. Y luego entonces en el módulo, ¿no? En la estación, ellos realizaban entonces las conexiones, ¿no? Entonces aquí hemos dejado espacio aquí para que puedan adjuntar las evidencias. ¿Okay? Bien, igual aquellos que no lograron pues realizar la práctica, igual ustedes pueden elegir cualquiera, dos valores, ¿no? De cualquiera de las listas, ¿ok? Realizar su conexión. Si no están seguros, ustedes pues, pueden enviarme previamente eh, su informe para revisárselo y verificar de que esté bien. Igual en la próxima clase vamos a estar utilizando un programa para realizar entonces el laboratorio ya como autotransformador ya definitivamente. ¿Ok?
Bien, bueno, entonces aquí queda la guía. Bueno, básicamente entonces para trabajarla de esa forma. ¿Ok? Bien, queríamos hacer entonces una introducción más que todo. Sabemos que el profesor, recuerde que tienen que aprovechar también las clases con el ingeniero Ábrego, que es un docente comprometido con la educación, tiene mucha paciencia para explicar y tiene un gran conocimiento y experiencia de todas estas máquinas eléctricas. ¿Ok? Yo sé que con él están viendo pues detalles sobre la regulación de tensión. Procuraremos hacer también algo en ese sentido. Bien, déjame cambiar aquí para irme acá a la cámara. Bien, bueno, le queríamos explicar un poquito, eh, más que todo una introducción al tema pues del autotransformador. Ujú. Lo puedo- sí. O sea, hay diversas formas en las que nosotros podemos tener un autotransformador. Bueno, la primera que hemos visto nosotros es aquella donde nosotros tenemos un transformador convencional, por así decirlo. O sea, es decir, un transformador que ha sido diseñado como transformador. A eso nosotros le llamamos que es un transformador convencional, ¿no? En este tema, ¿ya? Tiene entonces su primario, su secundario. Bien, recordándoles que para esta nomenclatura, donde esté uno, corresponde donde va a estar entonces la marca de polaridad. Por lo general, X1 nos hace entonces referencia a una tensión, baja tensión, y las terminales H hacen referencia a alta tensión. Porque muchas veces en los sistemas de potencia es un poco confuso de hablar de primarios y de secundarios. Es mucho más fácil hablar del lado de baja y lado de alta. Bien, entonces, aquí en este caso, nosotros podemos entonces tener eh, el autotransformador usando el transformador convencional, estableciendo entonces puentes dependiendo de si queremos sumar o restar las tensiones, puede ser así, o puede ser también en diagonal, ¿no? Igual vamos a tener un autotransformador porque estamos uniendo eléctricamente primario y secundario. Bien, la otra forma de autotransformadores ya un transformador que haya sido diseñado como tal. ¿Ok? ¿No? Los autotransformadores también pueden ser elevadores y reductores, ¿no? En este caso aquí, como tenemos un recorrido con menos vueltas de alambre, aquí tendríamos entonces para conectar una tensión más pequeña, pudiéramos considerarlo el primario.
Aquí no tengo casi borrado. No sé por qué. Aquí pondría la fuente, ¿verdad? Bien, aquí tendríamos el primario. De este lado entonces colocaríamos entonces la carga. Así como está, sería entonces un autotransformador elevador. ¿Ok? Tendríamos menor tensión de este lado, mayor tensión, ¿no? Aquí, en estas terminales. Sería entonces un autotransformador elevador. ¿Ok? Bien. Ahora, quizás en el quizás digan, bueno, pero el primero no se parece al otro, pero en realidad todo va a depender de cómo nosotros lo estemos viendo, cómo lo estemos visualizando. Recuerden que también podemos conectarlo, hacerlo más sencillo. Podemos conectar en diagonal, porque todo depende de la polaridad. O sea, el concepto de polaridad aquí es sumamente importante. Menos, más, menos. Bien, en este caso entonces estaríamos sumando las tensiones. H1, H2. Ok. De momento ustedes quizás piensen que no se parece, pero si nosotros hacemos el montaje y pasamos este devanado aquí debajo, se darán cuenta de que es exactamente el mismo dibujo. Voy a correrlo un poquito más arriba para que lo observen. Esta unión de aquí sería este puente. Y ahí tendríamos los dos devanados, tal como está en el otro dibujo que está aquí. Ahora, el autotransformador va a tener este punto aquí, esta base aquí en común, ¿no? Para ambos. ¿Ok? Aquí esto en realidad ya estaría conectado, así que esta terminal saldría entonces en realidad sobrando. Podemos entonces sacar la tensión de este lado de acá. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí tendríamos el autotransformador utilizando entonces los devanados del transformador convencional. Entonces aquí, estos dos devanados de aquí, a esto se le considera entonces el devanado serie, ¿ok? Y a este se le considera entonces el devanado común. ¿Ya? Bien. Ahora, lo que quizás no ensayamos en el laboratorio es que nosotros también, vamos a mostrarles compartir nuevamente acá. Nosotros también aquí, por ejemplo,
Vamos a suponer, puede ser con los dos devanados de abajo. Alimentar los extremos o cualquiera de los devanados y obtener también un autotransformador usando un solo devanado sin necesidad de usar los dos, así como hicimos en el caso de la figura número 3. ¿Ok? Vamos a hacer ese dibujo también para que lo puedan visualizar. Voy a cambiar de hoja. Lo voy a dibujar aquí. Y voy a dibujarlo a lo largo primero. Bien, este es 3. Este es 7. Este es 8. Y este es 4. A ver, permítame un instante. Bien, o sea, la idea era la siguiente. Por ejemplo, aquí ustedes tienen 76 y 28. Por ejemplo, ustedes pudieran alimentar, más supone que nosotros tuviésemos la fuente aquí. Aquí tendríamos una tensión nominal de 104, ¿verdad? Entonces aquí podemos alimentar, vamos a suponer, 104 y obtener 208 en la carga. En el voltímetro aquí, si colocamos el voltímetro y medimos, vamos a obtener entonces 208. ¿Ok? Porque se estarían sumando los 104 de aquí con los 104 de aquí. ¿Ya? Perfecto. Bueno, quería también mostrarles un poquito, porque recuerden que el profesor Abrego, él se centra más que todo en la parte teórica, en la parte científica, cómo funciona la máquina. Entonces nosotros acá en el laboratorio deseamos que ustedes puedan conocer también a mayor profundidad la parte práctica. Entonces queríamos mostrarles, eh, déjenme compartirles acá la pantalla otra vez. Y por ejemplo, bien, ustedes pueden irse, por ejemplo, a la página del Centro Nacional de Despacho, ¿no? De TESA, y obtener entonces, perdón, aquí, pueden obtener el diagrama unifilar del Sistema Interconectado Nacional. Esto siempre, año tras año, se va modificando, se va actualizando. Aquí tiene una actualización de marzo de 2023. Ustedes le pueden dar clic allí y van a ver aquí el diagrama. Muy interesante, muy completo, ¿no? De todo lo que es sistema interconectado nacional, o sea, todo lo que es el sistema de potencia. En la parte de abajo obviamente está toda la leyenda, ¿no? Tiene su código de colores también. Tiene aquí su leyenda con la simbología.
y todo lo demás. Bien, en su mayoría los que hay son transformadores. O sea, está las subestaciones y todo lo demás completo. Pero quería que ustedes pudieran observar. Vamos a buscar dónde está. Bueno, aquí está Fortuna, ¿verdad? Vamos a agrandarlo un poco. No me permite. Aquí está aquí en letra chiquita. Bueno, aquí está Fortuna, ¿verdad? Bien. Ustedes se fijan, bueno, Fortuna tiene 3 generadores de 100 MVA. Ok. Los 3 juntos hacen 300 MVA o 300 megawatts, como ustedes quieran llamarle. Esta imagen de aquí, este símbolo de aquí, estos sí son transformadores convencionales. ¿Ok? Luego entonces aquí están las barras, está la subestación como tal de Fortuna. Y luego ustedes observan estas líneas que salen, son los circuitos que van entonces hacia las distintas subestaciones y para seguir distribuyendo, entonces, o transmitiendo. Esta etapa de aquí, obviamente de generación, ¿no? Luego entonces tiene una etapa de transmisión, ¿ok? La generación se da en una tensión de 13.8 y luego entonces la transmisión se hace a 230 kilovoltios, o sea, 13.8 kilovoltios a 230 kilovoltios. El diagrama, como ustedes observan, está hecho con una sola línea, es un diagrama unifilar. Obviamente, todas estas conexiones son trifásicas, pero se representa como si fuese monofásico. Bien, nosotros queremos que ustedes puedan observar un uso de un autotransformador. Bien, aquí en este caso, déjame verificar aquí lo que me pasé aquí. Bueno, después me va a salir el show. Ok. Bien, les explico nuevamente. Bien, aquí está Fortuna, ¿no? Bien, entonces, aquí salen dos circuitos de 230, ok, 230 kilovoltios. Es una tensión de transmisión. Voy a compartirles acá la... O sea, tensión de generación 13.8 kilovoltios. O sea, parece una tensión muy alta para nosotros como seres humanos, pero para un sistema de potencia es una tensión relativamente pequeña, es baja tensión. Entonces, esto es realidad, esto es generación. Entonces, en Panamá se utiliza como voltaje de transmisión 230 kilovoltios.
el nivel de tensión depende mucho también de la distancia a cubrir. Entonces, como Panamá es un país pequeño, se usa entonces por lo general 230, pero de todas maneras hay distancias un poco más cortas que quizás los diseñadores prefieren entonces utilizar una tensión un poco más pequeña, que es la de 115. Ahora, esto en realidad, esta tensión es considerada de subtransmisión, ¿ya? Estas dos tensiones son para transmitir, pero se le considera tensión de transmisión como tal a la de 230 y a la de 115 como de subtransmisión. ¿Okay? Luego hay tensiones de distribución de 34,5. Nosotros queremos pues que ustedes observan cómo se aplica en este caso lo del autotransformador. Vamos a compartirle nuevamente la pantalla. Bueno, entonces aquí vienen bajando los circuitos, ¿no? Vamos a ver si lo encuentro. Bien, aquí llega a subestación Mata de Nance, me parece que es en Agua Dulce. Ahí nuevamente una subestación, tiene sus interruptores, ok, todo eso para hacer básicamente mantenimientos y todo lo demás de las líneas. Ok, fíjense que después sale, este que dice 23 es un circuito de 230, ¿no? Acá hay otro. Y acá hay otro. Son tres que vienen bajando aquí. Si se fijan bien, aquí tenemos entonces la figura del autotransformador. Fíjense bien que va a estar entrando 230 a esta terminal de este devanado. O sea, hay 230 de aquí, simplemente que no está todo dibujado, ¿no? Pero aquí esta es tierra. De aquí hasta acá hay 230. Entonces, en la mitad del devanado sale este que dice 11T3. Ese es entonces un circuito de 115. Aquí está casualmente, tiene 230 en estrella, 115 en estrella, ¿no? Tiene 230, 115. Y luego entonces tiene un devanado adicional, por así decirlo, a manera de un secundario, que dice 373A. Ese es un circuito de 34,5 que es de distribución. ¿Ok? Vamos a dibujarlo entonces acá para poderles explicar adecuadamente. Vamos a dibujarlo aquí mismo. Bien, el dibujo está hecho de esta forma. Quizás en el momento no se entiende, pero aquí esto es tierra. ¿Ok? Aquí tienen 115 kilovoltios y de este lado hay 230, ¿cierto? Bueno, me preguntarán, profe, ¿por qué se complican tanto y simplemente no hacen un transformador normal? Un transformador sería 230 aquí y 115 del otro lado. Bien, recuerden que ambas máquinas van a tener ventajas y desventajas. Desde el punto de vista de inversión, va a salir mucho más barato hacer un autotransformador de este tipo que hacer un transformador especial para él. ¿Ya? Recuerden que estamos hablando de equipos, pueden estar costando varios millones de dólares, ¿no? La máquina como autotransformador tiene una mayor ventaja en cuanto a su potencia nominal. Entonces, lo más probable es que si lo hagan de esa forma,
la máquina va a ser más pequeña, se necesita menos hierro, sale menos costoso. ¿Ok? Es por esa razón. Entonces, claro, acá hay un devanado adicional en delta. Aquí no se ve porque está todo solamente con una sola línea, pareciera que es monofásico. Pero de este lado está para, eh, bueno, yo lo dibujé así. Lo dibujé como si fuera, pero de este lado hay 34.5 que es una tensión de distribución. Está hecho de esta forma. Vamos a presentarle cómo se ve realmente ya en un diagrama un poco más completo. Vamos a quitarlo de aquí. Vamos a presentarle lo que lo tenía de este lado. Bien, aquí, ¿no? Bien, aquí se ve un poquito más completo, ¿no? Aquí en este caso este es de 380 a 220, pero es lo mismo. Es como si tuviésemos 230 aquí y de este lado tuviésemos 115. Es exactamente igual. Simplemente que aquí ahora sí se ven los tres devanados, ¿no? Fíjense que el que abarca más es el que tiene la tensión más alta. Y luego en cierto punto sale entonces la otra línea. Ya este sí es un transformador ya con sus devanados trifásicos. ¿Ok? Se ve entonces más completo, ¿no? En el caso del ejemplo que les mostré, aquí sería 230 kilovoltios para cada línea y 115 acá. Y luego entonces, bueno, este es el núcleo. eh, del otro lado entonces se colocarían los devanados para hacer la delta de 34.5. Pero es básicamente entonces esto de esa forma. Bien, déjenme ver si hay algo adicional. Bien, grande. Ah, ok. Bien, aquí entonces, aquí donde están las guías del laboratorio, y aquí estamos en Teams. Aquí está la carpeta de laboratorio 6, ¿no? Recuerden que ustedes pueden hacer todas las preguntas pertinentes. Bueno, si nos disculpamos por no haberles podido atender adecuadamente, hemos tenido que hacer una reestructuración pues de las clases. Bueno, aquí tenemos una práctica, vamos a verla aquí brevemente. Bien, esta es una práctica para el concepto de las marcas de concepto de polaridad pues del transformador. Está el problema 1. Las preguntas ahí interesantes, aquí está el esquema. Y está el problema número 2. Hay dos transformadores. ¿Ya? Miren qué interesante. Aquí tenemos dos transformadores conectados en paralelo, que esa es una de las razones por las cuales también se aprende el concepto de polaridad. Si se fijan bien, el primero tiene su polaridad sustractiva, está H1 y X1 arriba. El segundo tiene su polaridad aditiva, tiene H1 y X1 en diagonal. Y ahí también realizan algunas preguntas, creo que están aquí en la parte de arriba. Y hay algunas respuestas. ¿Okay? Eh, ya tenemos preparado el de una pequeña práctica también para el concepto del autotransformador. Así que bien, bueno, espero que les haya gustado la clase. Seguimos entonces, nos vemos próximamente. Yo voy a tratar de realizarle otro video, no necesariamente tiene que ser el jueves, puedo tenerlo antes para que ustedes puedan ir avanzando. Quedo pendiente entonces de ponerle la fecha de entrega
del laboratorio 6. Bien, jóvenes, nos vemos. Bendiciones. Que se encuentren muy bien. Chao.